Buenas tardes con todos los estudiantes de quinto y sexto de educación primaria de la institución educativa Jamshid BIM. Les saluda el profesor Manuel Bocanegra Enríquez y el día de hoy vamos a terminar la tercera clase de aritmética correspondiente al día jueves 9 de abril. Ya, empecemos. Ya hemos venido hablando acerca de lo que corresponde a las proposiciones lógicas, ¿verdad? El día martes hablamos de lo que era una proposición simple, lo que era una proposición compuesta. El día miércoles hablamos de lo que era una proposición de tipo compuesta, que habían varias, ¿no? De disyuntiva, conjuntiva, ¿verdad? Hablamos de proposición conjuntiva, hablamos de proposiciones disyuntivas, de negación de la proposición, de proposición condicional y de proposición bicondicional. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las tablas de verdad. Las tablas de verdad a nosotros nos ayudan para poder saber si una proposición una proposición compuesta es verdadera o falsa. Pero ahora te explico un poco más, ¿verdad? Vamos recordando un poco. Vamos recordando un poco, ¿ya? A ver, vamos recordando un poco de la conjunción. Hay que ir recordando siempre para poder adentrarnos un poco más al contexto del tema. La conjunción. La conjunción era aquella proposición compuesta que se unía por el conector lógico y, ¿verdad? Por ejemplo, la luna es azul y el mar es verde, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo sé que el mar no es verde y la luna lo más probable es que no sea azul. Entonces, no importa que sean falsas, porque recuerde que una proposición es proposición como tal cuando es falso, ¿verdad? No importa la falsedad o la verdad, simplemente importa que sea proposición. Entonces, la conjunción lo uníamos con y, ¿verdad? El conector lógico que utilizamos para unir la conjunción era el y. ¿Verdad? Y se representaba con el cerrito, ¿no? Perfecto. De ahí teníamos la disyunción. La disyunción era aquella proposición que nosotros lo representábamos o lo uníamos con la conjunción o, ¿verdad? Con la o. Y nuestro ejemplo era el de acá, pues, ¿no? Esta o. De ahí teníamos la condicional, que era el famoso si yo hago mi tarea, entonces saldré a jugar, ¿verdad? La famosa flechita hacia la derecha, ¿verdad? Que tenía como conector la palabra entonces, ¿verdad? Que tenía como conector la palabra entonces. Entonces, ahí está. Que tenía como conector la palabra entonces. Perfecto. Y la bicondicional, profesor, era el famoso sí y solo sí. El famoso sí y solo sí con flechitas mirando a ambas direcciones, ¿verdad? Viajaré a Cusco sí, solo sí, consiga pasajes en avión, ¿verdad? Viajaré en Cusco sí, solo sí consiga pasajes en avión. Entonces vamos recordando un poco lo que era la conjunción, la disyunción, la condicional y la condicional. Y por último recordamos un poco lo que es la negación. La negación era simplemente, ¿te acuerdas el gusanito? Si era verdad, lo transformábamos a falso, y si era falso, lo transformábamos a verdad. Perfecto. Entonces, voy a explicarte un poco qué eran las tablas de verdad. Así como nosotros, cuando nosotros vimos en las proposiciones simples, ya cuando nosotros vimos en las proposiciones simples, para nosotros era muy fácil poder identificar cuándo una proposición simple era verdadera o cuándo una proposición simple era falsa. Por ejemplo, si yo te digo, el profesor Daniel es profesor de personal social, ¿será verdad? ¿Será falso? Será falso porque yo no enseño personal social, ¿verdad? Entonces, cuando una proposición es simple, o sea, tiene solo una idea, el profesor Daniel es profesor de personal social, es solo una idea. Yo no te he dicho el profesor Daniel es profesor de personal social y la profesora Mónica es profesora de matemáticas, no. No te estoy diciendo dos, te estoy diciendo solo una idea. Recuerda eso. Cuando es solo una idea, es proposición simple, ¿verdad? Entonces, el profesor Daniel, el profesor de personal social, es una proposición simple, ¿verdad? Entonces, para una proposición simple, para nosotros es sumamente sencillo poder saber si es verdad o falsedad. ¿Será verdad o falsedad en este caso? ¿El profesor Daniel es profesor de personal social? ¿Será falso, verdad? Entonces, para una proposición simple es muy sencillo poder indicar si es verdad o si es falsedad.
Pero ¿qué pasa cuando una proposición se vuelve compuesta? Por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿ya? El profesor, lo voy a hacer con ya me trabé ya, con las abreviaciones, ¿ya? El profesor Daniel, ahí está, ¿ya? Es de personal social. Y la profesora Mónica es de matemática. Perfecto. El profesor de personal social, y la profesora Mónica es profesora de matemática. El profesor Daniel, personal social, y la profesora Mónica es de matemática. Entonces, cuando yo tengo dos ideas, ¿ya? Para yo poder saber si es la proposición como tal, o sea, la proposición como tal, toda la proposición es compuesta, discúlpeme, es verdad o falsa, entonces la única manera de poder hacerlo es guiándonos de esta tablita de verdad. A ver, guiándonos de esta, ya, disculpen, guiándonos de esta tablita de verdad. Muy bien. Tenemos conjunción, por ejemplo. A ver, vamos a un ejemplo de conjunción, ¿ya? Por acá tenemos. Aquí está. Listo. La capital del Perú es Lima y la capital de Chile es Santiago. Perfecto. La capital de Perú será Lima, verdadero. Y la capital de Chile será Santiago, verdadero. Pero ¿cómo yo sé si toda la proposición compuesta como tal es verdadero? Mira acá. ¿Qué me dice la conjunción? Primero, tú vas a poner tu cuadrito de esta manera y abajo del P vas a poner verdad, verdad, falso, falso. Profesor, ¿y tengo que poner eso? Sí. De ahí te voy a explicar por qué. Y debajo del Q va a haber verdad, falso, verdad, falso. Profesor, ¿y cómo es esto? Mira, cuando la primera proposición es verdad, en este caso lo que tenemos, la capital de Perú es Lima, es verdad, y la segunda proposición también es verdad, Chile, Santiago, y ambas proposiciones están unidas por un conector de tipo conjunción, que en este caso es el I. Entonces, si este es verdad y este es verdad y están unidas por un I, la respuesta será verdad. Pero por eso, ¿qué pasa si una es verdad y la otra es falsa? La respuesta será falsa. ¿Y cuál sería ese ejemplo, profesor? Acá, por ejemplo, si digo, la capital de Perú es Lima y la capital de Chile es, no sé, Bogotá. Bogotá. La capital de Chile no es Bogotá, pero la capital de Perú sí es Lima. Entonces la primera será verdadera, pero la segunda no. Entonces, ¿qué pasa cuando la primera es verdadera, pero la segunda no y están unidas a un I? Recuerda siempre, ¿ah? Todo depende del I. Ya todo depende del conjuntor, porque si es un I es diferente, si es un O es diferente, si es un entonces es diferente. Por eso son diferentes tablas de verdad. Hay que tener en cuenta con qué conector estamos trabajando, ¿ya? Perfecto. Entonces, si el primero es verdad y el segundo es falso, el resultado es falso. Si el primero es falso y el segundo es verdad, el resultado es falso. Y si ambos son falsos, es falso. En conclusión, profesor, si solamente es verdad cuando ambos son verdad, sí, grábate eso. Solo es verdad cuando ambos son verdad. Perfecto. Profesor, y en la disyunción, cuando es O, solo es falso cuando es falso. Sí, cuando ambos son falsos, es falso. De ahí, cuando uno es falso, el otro es verdadero, el otro es verdadero, el otro es falso, o ambos son verdaderos, es verdadero. Solamente grábate el que se diferencia nada más, y de ahí lo demás completa, porque siempre va a ser VV, FF, VF, VF. Miren, todos es así. En todos es así, ¿ves? En todos es así. Lo único que cambia es el resultado. Listo, profesor. Entonces, usted me comentó que para la conjunción el único verdadero es cuando ambos son verdaderos, de ahí todo es falso. En la disyunción el único falso es cuando ambos son falsos, de ahí todo es verdadero. Y en la condicional, profesor, ¿cómo es? Mira, en la condicional todos son verdaderos, excepto cuando en el primero, ojo, no es lo mismo que el segundo sea verdadero, es diferente, a ojo, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso.
Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. De ahí todo lo demás es verdad. Por ejemplo, si ambos son verdad, verdad. Si ambos son falsos, verdad. Si el primero es falso y el segundo es verdad, a pesar de que sean casi similares, solo cambia el orden, es verdadero. Ojo, solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Muy bien, profesor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la bicondicional, profesor, el famoso sí, solo sí. Ya, profesor. ¿Y acá cómo hacemos? Mira, acá son verdaderos cuando ambos son verdaderos. Y también es verdadero cuando ambos son falsos. Mira, o sea, mejor dicho, cuando son igualitos, profesor, es verdad. ¿Verdad? Y cuando son diferentes, es falso, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, verdad? Falso, falso, verdad. Ah, ya, los igualitos son verdad. Ya, voy grabando, voy grabando. Y cuando uno es verdad y el otro es falso, o viceversa, uno es falso y el otro es verdad, son falsos. Grabémonos eso. Y la negación simplemente si es verdad cambia falso, ¿verdad? A ver, profesor, vamos a repasar un poco, a ver, para acordarnos un poco, a ver, profesor. Vamos repasando. Mira, campeón. Vamos repasando. A ver, vamos a agrandar esto. Ya, perfecto. Me dicen que vamos a repasar. Listo. Vamos a tener acá. Mira, tenemos lo siguiente. Ya, ahí está. Mira, tenemos P, tenemos Q y voy a evaluar el P y Q. ¿Ya? Recuerda, el P puede ser verdad, verdad, falso o falso. Siempre acuérdate eso. ¿Ah? En cambio, el Q es verdad, verdad, falso. ¿Por qué hace eso, profesor? Para tener las cuatro opciones. Cuando ambos son verdad, cuando ambos son falsos, cuando uno es verdad, el otro es falso, o cuando uno es falso es verdad. El otro es verdad. Siempre hay que tener eso. Ya, profesor, ¿ahora qué hago? Hay que acordarnos nada más, hijo. Si en la conjunción, o sea, cuando hay y, ambos son verdad, ese es el único verdadero. Lo demás lo rellenas con falso. Facilito, ¿verdad? Eso es para la conjunción. Profesor, pero si ya no quiero conjunción, yo ahora quiero disyunción, o sea, P o Q ya no I. ¿Cómo sería, profesor? Ah, ya, ahí sería. El único falso es el de acá, y de ahí todos son verdad, verdaderos. O sea, este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero. Mira, ah, ya, profesor. Ahora, si ya no quiero disyunción, profesor, si quiero condicional, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, profesor, si quiero condicional? Ya, mira. P, entonces Q. Entonces, si tú quieres eso, perfecto. Recuerda que en el P, entonces Q solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. De ahí los demás son verdadero. Grábate eso, ¿ya? Solo es falso cuando cumple lo de acá. Profesor, y si quiero un bicondicional, profesor, un bicondicional, el famoso sí, solo sí, ¿cómo hago? Ah, ya, si quieres el famoso sí, solo sí, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Los igualitos son verdad y los diferentes son falsos. Profesor, ¿y así de fácil? Sí, así de fácil es las tablitas de verdad. Ya hay que grabar eso y si no entendió hay que repetirlo. Ya, profesor, pero le falta algo, creo. Sí, me falta la negación. Ya me falta la negación. Vamos a negar acá rapidito. Profesor, y cuando por ejemplo quiero negar algo y el P, por ejemplo, vale B, V, y lo niego, ¿qué me sale? F. Si el P valdera F y lo niego, ¿qué me sale? V. Simplemente la negación cambia el valor de la proposición. Simplemente la negación cambia el valor de la proposición. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que nosotros sepamos, ¿no? Para repasar, la conjunción es la de acá, la que solamente es verdad cuando ambos son verdad, la disyunción solo es falso cuando ambos son falsos, la condicional solo es falso cuando uno es verdadero y el otro es falso, el primero tiene que ser, recuerda que no es lo mismo. La bicondicional, verdaderos son igualitos, cuando son igualitos, estos de acá son verdaderos, y cuando son diferentes son falsos. Entonces ahí también te he dejado tu tarea. Muchas gracias. Con eso terminamos la clase de proposiciones lógicas. Y recuerden que mañana empezamos con el curso de ciencia y ambiente. Así que les dejo, hagan su tarea. Recuerden que tienen tiempo para enviarlo hasta 30 minutos antes de la próxima tarea. Cuídense mucho y un abrazo para todos ustedes.